Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes, profesor. ¿Viene aquí? ¿Y usted? Hola, buenas tardes. Hola, profe. Buenas. Buenas, ¿cómo les va? Hola, hola. Buenas tardes, profesor. Buenas. Más descansado. Sí, ya terminó el semestre. Estamos en el entre semestre. Va a haber una encuesta que se les va a enviar el enlace por el chat, así que cuando termine esta sesión, a ver, por favor, si la pueden también contestar y al final a ver si la volvemos a nombrar. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata esto? Vamos a irme para acá. Este me cambia la vista. Acá. Me cambia la vista del... Ahí sí. Ahí sí. ¿Ven la pantalla, no es cierto? Sí, Sí se se ve. ve. Entonces, ¿de qué se trata? Lo que queremos tratar de transmitir en este taller es que las bases de datos no viven solamente de las tablas, de los insert, de los date, de los delete, ¿no es cierto? Hay montones de cosas más que vienen en una base de datos. ¿Ya? Entonces, más o menos estos son como los temas que vamos a ver por día, aunque no sé si vamos a alcanzar a ver todo en ese orden. Pero a lo mejor algunas cosas las podemos adelantar, otras cosas no vamos a alcanzar a verlas el mismo día. Pero menos todo eso, menos sería todos estos temas, la idea que los veamos en este taller. Vamos a avanzar un poquito rápido, o sea que si ustedes consideran que yo estoy avanzando un poco rápido, me dicen para ir frenando un poco, sobre todo si no me están entendiendo alguna idea. ¿Ya? Y un poco esto, claro, es como una continuación, un poco una continuación más de lo que deben haber visto en una asignatura de bases de datos. Por lo tanto, por ejemplo, aquí no vamos a dar por sentado de que ustedes saben SQL. ¿Ya? Entonces, si no han hecho una asignatura de base de datos, claro, lo ideal es que yo no voy a explicar de qué lo que se trata SQL. Sería lo ideal que ya supieran SQL. ¿Sí? Vamos a Profe, saber. ¿las clases van a quedar grabadas? Sí, van a quedar grabadas. Vinculación con el medio las va a subir a YouTube. Yo también la estoy grabando por si acaso alguien también, porque yo a veces las reviso. Así que si alguien también necesita el video, por ejemplo, verlo mañana, no sé, me puede también avisar y lo podemos compartir. ¿Ya? Mi correo. Eso, y me van avisando si es que hay alguien en el chat. Mi correo, por si acaso me quieren avisar. ¿Ya? Y si usted, bueno, si usted quiere también escriben sus correos ahí, después le podría pedir a la persona que está ahí grabando que si me puede mandar el archivo que quede con sus correos. ¿Ya? Para así enviárselo si es que necesitan a lo mejor la grabación. Porque el tema de subirlo a YouTube no es tan instantáneo, no sé cuánto se van a demorar ahí yo no sé. ¿Ya? ¿Preguntas? Por mi parte, no, profesor. ¿Ya? Bueno, y hubiese sido ideal que hubiesen ustedes también tenido la base de datos con que vamos a hacer los ejemplos al otro lado. Entonces, se llama taller porque lo voy a hacer en una base de datos real, ¿cierto? Pero como son tantas cosas que vamos a ver, las voy a ir viendo, las voy a ir haciendo yo y les voy a ir haciendo preguntas para que vayamos interactuando en el transcurso de este taller. ¿Ya? Ahí más adelante, a lo mejor cuando lo hagamos, si es que lo hacemos en algún momento presencial, a ver si lo podemos hacer Profesor, con todo la base de datos. ¿Sí? ¿existe la posibilidad que envíe la base de datos para que vayamos haciéndola en paralelo junto con usted, por Claro. ejemplo? Sí, pero la base de datos que lo vamos a probar no es tan fácil de instalar. ¿Ya? Pero sí. Sí. Ok, De hecho, eso mismo vamos a hablar. súper. Eso.
Eso mismito, más o menos. Profe, ¿Sí? ¿por qué están pasando los correos por el chat? Ah, porque yo le dije que escribieran el correo para que, si es que necesitan a lo mejor la grabación, quede en el log del chat. ¿Ya? Entonces, pues yo pido ese log del chat y, y les puedo mandar, compartir a lo mejor la grabación. ¿Ya? Porque la estoy grabando yo también. Nacho, ¿cierto? Nacho, Sí, sí. sí. ¿Cómo estamos? Bien. Excelente. Entonces, miren, vamos a compartir, voy a compartir aquí. Por ejemplo, voy a colocar... Este es una página web donde está el ranking de las bases de datos. ¿Ya? ¿Cuál está en el primer lugar? ¿Si la pueden ver? Oracle. El Oracle. Oracle. Oracle está en el primer lugar de las bases de datos. Y en segundo lugar, MySQL. 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 Y el puntaje, fíjense que viene cercano. Y MySQL, no sé si saben quién es el propietario de MySQL. No, Supongo que ¿No? Oracle también, ¿o no? Oracle es el propietario de MySQL. Lo que pasa es que Oracle es la base de datos más comercial, se podría decir, y Oracle, MySQL es una base de datos más libre. MySQL nace en otro lugar, ¿ya? Pero como fue una base de datos bien diseñada, tenía un motor de búsqueda de los datos muy bueno, o sea, cuando ustedes escriben un select, ¿cierto? Eso pasa al servidor, ¿no es cierto? El servidor analiza el select y se trae los datos del disco duro y se los muestra por pantalla o por donde lo estén haciendo la consulta, ¿no es cierto? Que fue tan bueno esa forma de buscar que tenía MySQL que ahora que la compró. Se puso ahí con dinero y la compró. Entonces, fíjense que en tercer lugar está SQL Server, que algunos han hecho la asignatura de base de datos, la han hecho en SQL Server. Está en tercer lugar, claro, en puntaje está más bajito, pero está en tercer lugar. ¿Ya? Para los que hicieron base de datos conmigo también, ahí está Postgres. ¿Entiendes? Y ahí esas tres son bases de datos relacionales y ahí aparece recién una no relacional, una base de datos documental. Entonces, Profe, ¿Mm? ¿puedo hacer una pregunta? ¿MariaDB no era lo mismo que MySQL? No, son distintas, Ok. pero sí comparten cosas. Sí. Profe, ¿Mm? quisiera saber si en qué se basa el puntaje de la página. Si quieren ver un poco, para el aquí tamaño. está. Aquí está el método para calcular el puntaje, por si quieren. Les voy a compartir este enlace por el chat. Se me perdió el chat. ¿Dónde tengo el chat? Acá está. Le voy a compartir esta URL. Profesor, ¿Sí? ¿qué factores influyen en esos puntajes? Tiene que ver también con lo que se esté usando también en la empresa. Habla ahí un poco de que la gente cuando busca en internet de qué tipo de base de datos está buscando más. Se basa en ese tipo de cosas. Pero ahí donde dice método, aquí, explica más o menos cómo se basa el cálculo, ¿ya? Para hacer este ranking. Fíjense que este ranking está actualizado a agosto del 2021. ¿Ya? Está súper actualizado. ¿Ya? Entonces, si quieren investigar un poco más, ¿ya? Ahí, aquí en este enlace está el método de cálculo del enlace, está de este ranking. ¿Cierto? Entonces, ¿con qué base de datos deberíamos ocupar para hacerlo ejemplo? MySQL. No, deberíamos ocupar este. ¿No? El Oracle. No, deberíamos ocupar cuál es. Mira. Hay una relacional. SATA Engine. No sé quién ocupará esa base de datos, tiene 0 puntos. No la he escuchado jamás en mi vida. Tiene 0 puntos. No, vean, deberíamos ocupar la top. La top mundial. Deberíamos ocupar Oracle. Oracle vamos a usar para ocupar los ejemplos. ¿Ya? Principalmente, ¿por qué Oracle? Porque Oracle es la que está también en la punta del tema de la innovación en temas de base de datos. Eso también yo creo que la idea es ayudar bastante en temas de este ranking. Generalmente Oracle hace nuevas funcionalidades y el resto un poco le copia. ¿Ya? Entonces, si aprendemos cómo se ocupan algunos objetos en Oracle, después ver cómo las otras bases de datos, lo más probable es que también lo tengan.
¿ya? Entonces ver un poco cómo lo ocupan las otras bases de datos, ¿no? Pero todas esas que están ahí, MySQL, SQL Server y Postgres, tienen casi lo mismo que Oracle. Pero lo más probable es que a Oracle se le ocurra, ¿ya? Porque está en el top de la innovación, ¿ya? Entonces, Oracle. Entonces les voy a compartir porque me gustaría enseñarles cómo instalarlo, aunque es un wizard, ¿ya? De esos con botones, tienen que colocar algunas cosas así en alguna parte, pero la instalación, hay una página donde te dan un paso a paso de cómo se instala el Oracle, ¿cierto? Y también te dan en el chat, lo puse. Y también, te dice dónde obtener la base de datos, ¿ya? El server. ¿Sí? Y lo otro que les puede ayudar bastante es un cliente. ¿Ya? Esta es una página de un video de YouTube, ¿cierto? Y es el cliente que vamos a ocupar para conectarnos a la base de datos. ¿Ya? Entonces, si quieren instalarla, por lo menos son sus 40, 50 minutos de instalación. ¿Ya? No es un software, no es un software muy trivial de instalar. ¿Ya? Se demora un poco. Y no les recomiendo que la instalen si es que tienen 4 GB de disco duro, de RAM, principalmente por la RAM. Aunque ahí lo voy a abrir acá. ¿Ven la pantalla, no? Sí. Dice instalación Sí. Oracle. ¿Sí? Entonces fíjense aquí dice que necesitan 2 GB, pero no les recomiendo. Yo una vez la instalé en una de 4 GB y no, anduvo súper lenta. Anduvo lenta. Ya, con 8. Ya, si tienen 8 pueden instalar Oracle. Si tienen 16 mejor. ¿Profe le recomienda instalar en una máquina virtual? Pero tienen que darle harto giga. O sea, si tienen, por ejemplo, una máquina de 16 gigas, pueden crear una máquina de 8 y darle unos 4 a 6 al Oracle. ¿Ya? Porque fíjense que yo en este momento no lo estoy ocupando. No lo estoy ocupando, pero están en los demonios. No sé si conocen el concepto de demonio. No sé si lo han visto en alguna clase. No. Lo vamos a ver un poco ahora, pero vamos a ver los conceptos medio intuitivos, porque para eso tienen las otras clases donde van a ver los conceptos más acabados. Pero, por ejemplo, el Oracle, en este momento que yo no lo estoy ocupando, acá está. Si fijan, hay 12 ejecutables aquí, me está ocupando 621 megas. ¿Ya? Incluso a veces ha estado ahí casi en los 900 megas, sin hacer nada. Entonces solamente en memoria me podría hasta ocupar 1 giga de memoria RAM sin haber hecho nada, sin yo ni siquiera estarlo ocupando. ¿Ya? Profe, ¿y con Después qué sistema operativo recomienda instalar Oracle? Funciona bien con todo. Hay para Windows, Linux, Solaris. ¿Ya? Ahora, en el mundo laboral, generalmente los van a tener, el server, ¿ya? Los van a tener en un ambiente Unix, ¿ya? Linux o Solaris, lo más probable. Linux se ocupa mucho en términos de servidores. Pero en la parte de los clientes van a ser casi todos Windows. ¿Sí? Casi todas las empresas ocupan Windows. 18C, sí, 18C Express puede ser un poquito más liviana. Ya podrían ocupar eso. Yo lo voy a hacer con la 19C porque es la última. ¿Ya? Porque es la última versión que hay. Para Linux ya existe, creo, la versión 21. La versión 21 del Oracle, que es la que viene. Pero, en estricto rigor, para los ejemplos que vamos a hacer, desde la 11, de la versión 11, porque está la versión 11, está la versión 12, de ahí se salta la 18, ¿ya? La 19 que está, y de ahí viene la 21, y va a haber una 20, pero por el tema del COVID parece que no la sacaron. Porque he visto que ahora está la 21. Los ejemplos sirven, porque es código que se compila en todo ese tipo de bases de datos, ¿ya? En todas esas versiones de esta base de datos, ¿ya? Pero yo ocuparé esta porque es la última versión, la versión más avanzada para Windows, ¿ya? Yo lo instalé en un Windows. ¿Ya? La diferencia está que si lo instalan en un Linux o en un Solaris, sistema operativo Solaris, que Solaris es de Oracle también, ¿ya? Se compró otra empresa y tiene un sistema operativo basado en Unix. El Windows, o sea, el Oracle lo tienen que inicializar.
porque no parte prendido. En Windows prende al tiro. Entonces, cuando ustedes prenden el Windows, el Oracle se levanta. ¿Ya? Entonces empieza a consumir al tiro la RAM. ¿Ya? En cambio, los otros no. Los otros hay que inicializar la base de datos. ¿Ya? Profe, para el caso ¿Sí? de Windows, ¿no hay una parte de configuración que deshabilite iniciar cuando el Windows se inicia? Sí, debería haber, pero no lo he investigado. Yo lo que he hecho sí es lo apago. ¿Ya? Apago el Oracle, lo bajo. Para que así no me esté ocupando RAM que no necesito. Pero en general, claro, que yo tengo 16, entonces a mí no me complica a veces mucho que esté un giga ahí, casi un giga ahí ocupándose porque no me afecta, no me ha afectado tanto. Pero si tiene uno de 8, sí, pues a lo mejor sí les conviene ahí apagarlo y investigar. No he averiguado si es que para que no parta con el Windows. ¿Ya? Pero puede existir algo, no lo he revisado. ¿Ya? Y aquí hartos pasos, no son poquitos. ¿Ya? Ahí les compartieron el enlace de la encuesta. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Entonces, para poder conectarme a Oracle, necesito un cliente. Ahí vamos a entrar a explicar un poco. Yo voy a ocupar el SQL Developer. ¿Lo ven en pantalla, no? Sí se ve. Sí. Voy a ocupar el SQL Developer, que es de Oracle. Es una aplicación que es de Oracle, hecha en Java. Ya está hecha en Java esta aplicación. ¿Ya? ¿Se ve? Sí. Sí. Sí, Sí, se se ve. ve. Entonces, fíjense que acá arriba hay una X. ¿Ya? Entonces, para yo poder conectarme hacia la base de datos, ¿ya? Hay una X, dice nueva conexión. Yo abro esto, ¿cierto? Y me abre la ventana para conexión. ¿Ya? Entonces, la primera cosa que hay acá arriba es ponerle un nombre a la conexión, un nombre cualquiera, es decir, para que ustedes lo identifiquen que ahí va una conexión. ¿Ya? El usuario, una clave, ¿ya? El nombre del host, fíjense que dice localhost, ¿ya? Un puerto. ¿Quién sabe lo que es un puerto? ¿Quién sabe lo que es una dirección IP? Hola, profe, ¿se escucha? ¿Sí se escucha? Nosotros determinamos un puerto en el cual va a estar corriendo un servicio. Entonces, ese puerto nos sirve de conexión entre una aplicación y o algún otro servicio. Es como el intercomunicador. Ya, bien. Gracias, Danilo, ¿cierto? Sí, ¿Ven la pantalla, no? sí. Sí. Entonces, ¿cuál es la idea? Lo que pasa es que las bases de datos, todas las bases de datos en el mundo de la empresa están en redes, ¿cierto? Entonces ahí es donde se aprovecha el concepto de cliente-servidor, ¿cierto? Donde tengo clientes que van a hacer estos PC, ¿cierto? Y tengo aquí un servidor. ¿Ya? Entonces, la IP es como el número telefónico, ¿cierto? Cuando este computador, ya vamos a dar la idea intuitiva, ¿no? Porque cuando tengan redes, lo más probable es que a lo mejor van a hablar más de qué es lo que significa una IP en el fondo. Pero es como un número de teléfono, ¿cierto? Cuando este computador, ¿cierto? Que es un cliente, ¿cierto? Se quiere conectar a un servidor, ¿cómo lo hace para encontrarlo? Es como que marcara un teléfono, ¿cierto? Y ahí está la IP, ¿ya? La IP que es un número que son así. Por ejemplo, separados por puntos, tiene 4 partes y hasta alcanza hasta un número de 255 como máximo, cada una de estas partes. ¿Ya? Entonces, distintos números me dan distintas localidades o distintos computadores dentro de la red, ¿cierto? Entonces, estos clientes también tienen una IP. También tienen una IP. Entonces, para conectarme necesito la IP, ¿ya? Y como dijo ahí Danilo, el tema del puerto. ¿Por qué un puerto? Porque
el puerto es el que me da, como dijo, un acceso a este servidor. Pero, por ejemplo, si yo instalara un FTP, ¿saben lo que es un FTP? ¿Conocen lo que es un FTP? No. No, un FTP es una Repositorio de manera, archivos. ¿sí? ¿Cómo? Es como repositorio de archivos compartidos. Exacto, es un protocolo para transferencias de archivos. File Transference Protocol. Entonces, es una manera de yo poder compartir archivos, ¿cierto? Con una máquina o entre máquinas. Entonces, cuando yo hago FTP, es lo mismo. Necesito una IP, ¿cierto? Para llegar a un lugar, ¿cierto? Un usuario y clave, ¿cierto? Para yo loguearme dentro de este servidor. Entonces, acá en este servidor se instaló un servidor de FTP. Entonces acá yo tengo un cliente FTP y acá tengo un servidor de FTP. Entonces yo puedo transferir archivos, ¿cierto? Entre ese cliente y este servidor. ¿Ya? El correo, ¿cierto? Cuando yo instalo un servidor de correo, es un server, ¿cierto? Se instala en un servidor. Y yo tengo un cliente, ¿cierto? Generalmente ahora se ocupan páginas web para ver el correo. Lo mismo, entonces aquí hay un protocolo, ¿cierto? Que tiene otro nombre, STP, algo así, no me acuerdo cómo sea, porque no soy mucho de redes. ¿Cierto? Entonces hay un protocolo que hace la comunicación para ver el correo entre el servidor y un cliente. ¿Ya? El DNS, ¿conocen los DNS, no? Sí, profe. ¿Qué me puede decir lo que es un DNS? Entra como algo ahí, disculpen. ¿Qué saben lo que es un DNS? Creo que es como una máscara o algo así que cambia la IP por un nombre, creo. Exacto. Exacto, por ejemplo, si yo me colocase aquí ya pegado el cursor. Claro, exacto, si yo, por ejemplo, abro un browser y coloco mi nombre, .cl, ahí habla de que, claro, eso no existe, ¿no es cierto? Entonces ahí habla de que hay un DNS. ¿Ya? Es, porque claro, si, porque todas las páginas web, ¿cierto? Una página web es un servidor web o un servidor de aplicaciones también, que está acá, ¿no es cierto? Entonces yo desde un cliente que vendría siendo un PC cliente, que vendría siendo con el browser, coloco una URL, google.cl, pero eso, en realidad, para llegar al servidor donde está realmente alojada esa página web, no necesito ese google.cl, necesito la IP. Pero si todas las páginas web nosotros las manejáramos como IPs, sería una locura, porque serían puros números. ¿Sí? Entonces, por eso a alguien se le ocurrió que le colocáramos un nombre que me sirviese para poder recordar. ¿Ya? Entonces, el DNS es la conversión, como dijo alguien por ahí, entre este www.google.cl y la IP donde realmente está el servidor. Entonces, así yo no tengo que estarme recordando la dirección IP. Ahora, si estamos en una empresa, en una organización, ¿no es cierto? Claro, si yo quiero hacer FTP, si yo quiero usar correo, a lo mejor sí voy a hacerme la IP porque estoy dentro de una red chica, ¿ya? O la base de datos. Si yo quiero conectarme a una base de datos, voy a saber la IP porque la IP, no, o sea, no sé si una organización, no sé cuántas bases de datos puede tener, pero puede tener muchas, puede tener pocas, ¿no es cierto? Entonces, si son pocas, a lo mejor me puedo saber la IP. No necesito saber no necesitaría saber el nombre, ¿cierto? Entonces, fíjense que si yo colocar aquí CMD, ¿cierto? ¿Conoce el comando ping? ¿Sí? No. ¿No? Ping me da de uno coloco una URL y me entrega la IP. ¿No? Se ve en pantalla, ¿no? Sí, se ve todo. Esa es la IP, claro, esa es la IP de Google, google.cl. No sé si me funcionará si yo, porque ese no es directo, yo tomara la IP. Copiar. A ver.
La pongo aquí. Pego la IP. Slash. Llegó Google. Me la transformó así. Me la puso arriba a google.com. ¿Se dieron cuenta? Sí. Sí, Entonces, DNS es otro servidor. Entonces, claro, ¿por qué existe entonces un puerto si yo me estoy conectando a un servidor? Porque claro, en una organización, por ejemplo, yo podría tener un servidor, ¿no es cierto? Que los servidores, algunos son así, parecen frigideres, o sea, son enormes, necesitan salas especiales para tirarle, que generan tanto calor, que necesitan salas especiales así para temperar la temperatura, porque si no se sobrecalientan. ¿Ya? Entonces, tengo un servidor, y ahí coloco todos los servicios. Entonces, si yo tengo mi cliente FTP, mi cliente de base de datos, mi cliente de correo, mi cliente, no sé, de cualquier otra cosa que se pudiese hacer con servidor, entre cliente y servidor, yo coloco el IP, todos estarían apuntando, ¿no es cierto?, a la misma máquina, porque el servidor puede tener todos sus servicios. ¿Ya? Estarían apuntando a la misma máquina. Entonces, ¿cómo el servidor va a saber, lo que este cliente me está pidiendo es la base de datos, me está pidiendo el correo, me está pidiendo un FTP? ¿Cuál me está pidiendo? El puerto, ¿cierto? El que me diferencia cuál es el servicio que él está pidiendo. ¿Ya? Alguien dijo, ¿no es cierto? Danilo fue como un canalizador, ¿no es cierto? Como que fuera una tubería. Entonces, un servidor, yo le puedo instalar muchos servicios, ¿cierto? Pero cada uno de esos servicios van a estar en un puerto distinto. Entonces, por aquí yo llego al servicio específicamente que yo quiero. ¿Ya? Por eso es que entonces, acá me pide un puerto. Cuando están instalando la base de datos, les va a pedir el puerto que le quieren dejar. Le va a dejar uno por defecto. Dejen ese por defecto porque en realidad casi todos los servicios se han colocado de acuerdo en usar ciertos puertos. Pero uno los podría cambiar porque depende del administrador, del que está administrando la red. ¿Ya? Pero si lo están instalando en su PC, déjenle el mismo puerto, ¿no? ¿Ya? Entonces, el servidor tiene un programa que se llama, o sea, todos estos servicios tienen un programa que se llama el demonio. Todos estos programas son demonio, porque es un programa que está siempre en ejecución. Una página web, un servidor web, ¿cierto? Está un demonio ahí siempre corriendo a la espera de escuchar una petición de un browser. ¿Cierto? Yo coloco en el browser un URL, llega hasta la URL y en el servidor está un programa que está siempre en ejecución en memoria. Y ese programa se llama demonio. Está siempre en ejecución. Él escucha la petición, la resuelve y responde. Una base de datos, yo me conecto por un cliente, ¿no es cierto? Le coloco el usuario clave, el IP y el puerto, ¿no es cierto? Entonces el server tiene que tener un demonio siempre en ejecución que está a la espera de la petición, ya que si alguien lo quiere conectarse. ¿Ya? Por eso es que los servidores, cuando yo le empiezo a cargar muchos servicios, ocupan RAM. ¿No? Ocupan harta RAM porque esos programas están siempre en ejecución. Y obviamente si yo bajo el servicio, el cliente no tiene acceso al servicio, porque lo bajé. Entonces cuando yo les mostré esos programas que me están ocupando memoria RAM, es el demonio, que está en ejecuciones. Por eso siempre está en ejecuciones. Por eso si yo bajo la base de datos, el demonio se baja. ¿Ya? Entonces es como el término genérico, que es un programa de demonio, que es un programa que siempre está en ejecución, que me hace el efecto de estar siempre a la escucha de una petición de algún cliente. ¿Se entiende? Sí, se entiende. se entiende. Sí, Entonces, no sé, puede ser que en redes, en alguna asignatura de redes, de comunicación de datos, no sé cuáles son los nombres que puedan tener ustedes de alguna de esas asignaturas, van a ver a lo mejor un poquito más de eso, creo, no sé, porque no conozco los programas de la asignatura. ¿Ya? Pero esa más o menos es la idea intuitiva. ¿Ya? Yo tengo un IP, ¿no es cierto? Tengo un IP, tengo un puerto, el puerto me separa los servicios, ¿cierto? Porque todos van a tener la misma IP, todos esos servicios en la misma IP. Y yo ingreso un usuario y clave. En específico, por ejemplo, todas las bases de datos tienen un usuario administrador. Oracle tiene como 3. Postgres tiene el usuario PostgreSQL, tiene el usuario Postgre, que es el usuario administrador de la base de datos. Este tiene como 3, y tiene más usuarios, pero no todos son los administradores, pero específicamente vamos a ocupar uno. Entonces, cuando ustedes instalen
Oracle, si quieren instalar Oracle, ahí tendrían los pasos a seguir. En alguna parte le va a pedir la clave de esos tres usuarios. Son el usuario sys, system y PGA. Nosotros vamos a ocupar el usuario sys, porque el usuario sys es el que me va a permitir crear, por ejemplo, usuario. Con ese usuario voy a poder crear una tabla, hacer select, hacer insert, hacer update, ¿no es cierto? Entonces, voy a crearle esto, el nombre de la conexión, lo que estoy colocando acá arriba, con el usuario sys. El usuario, ¿cuál es el usuario? El usuario sys. ¿Cuál es la clave? La clave que yo le di cuando instalé la base de datos. ¿Ya? Lo que sí me pide cuando es el usuario sys, yo ingreso con un rol de sysdba. ¿Saben lo que es un DBA? Database Administration. ¿Ya? ¿El administrador de la base de datos? El administrador de la base de datos. ¿Ya? Exacto. El que está encargado de la vida de la base de datos. ¿Ya? Que esté siempre arriba. Pueden escuchar en algunas empresas como términos como así como la alta disponibilidad, que la base de datos tiene que estar siempre disponible. Tiene que estar preocupado el DBA tiene que estar preocupado de los respaldos de la base de datos. ¿Qué pasa si la base de datos muere? Tengo que tener respaldos para poder levantarla y el negocio siga su vida, ¿cierto? Él es una persona que se encarga de la vida y el mantenimiento de la base de datos. Si la base de datos empieza a andar muy lenta, él tiene herramientas, ¿cierto?, para poder revisar la base de datos, ¿cierto?, y tratar de darle una solución y detectar quién me está provocando que la base de datos ande más lenta, que son típicos procesos que hacen select a la base de datos, y son select pero demasiado cototo. Entonces, toman demasiado tiempo de ejecución y entonces empiezan a consumir mucho tiempo en la base de datos. Él también puede configurar, matar esas conexiones, las saca, ¿ya? Es una profesión que no pagan mal, por si acaso. Por si acaso les interesa el mundo de las bases de datos y ser administrador de una base de datos, no pagan tan mal, así que eso sí, hay que hacer algunas certificaciones específicas por base de datos. Ahí está el negocio también de las bases de datos. Entonces hacen cursos, ¿sí? Claro, ¿no? Si pueden ganar, que hay un compañero que está escribiendo en el chat. Pueden ganar más incluso esta vez. Lo que sí es un trabajo más que de gestión, es un trabajo bien técnico. ¿Ya? Bien técnico, tiene que ver con infraestructuras, con el hardware, ¿cierto?, con ese tipo de cosas. Más que el DBA, lo más probable es que no va a estar programando, no va a estar desarrollando software. ¿Ya? Entonces, claro, un delete sin web. Entonces, bueno, este taller, ¿ya?, se basa más bien en el desarrollo del software, no en la parte de administración de la base de datos. Pero sí vamos a ver algo. Sí vamos a ver algo. ¿Ya? Entonces, este me pide un rol de sysdba. Entonces, la IP de mi máquina justamente está en el localhost, que es como la IP. Entonces significa que hay un DNS en la misma máquina. Windows tiene un archivo que se llama el archivo host, donde uno le coloca el localhost, pero eso ya viene configurado ya con el Windows, y él tiene la IP. Entonces yo no me tengo que saber la IP de la máquina, pero siempre es 127.1.0.0. Esa es la IP del localhost, de mi máquina. Entonces yo escribo localhost y ya hace un efecto de DNS. Tiene un archivo que se llama archivo.host, o sea, archivo host, y ahí está la IP. El puerto es ese mismo, y aquí lo que me está preguntando es el nombre de la base de datos. ¿Ya? Hay dos maneras de darle nombre, por zip o el nombre de servicio. ¿Ya? Y eso se los va a pedir cuando estén instalando la base de datos. No voy a hablar mucho de la diferencia de estos dos porque tiene que ver más bien con temas de DBA. ¿Ya? Si a ustedes les interesa, podrían averiguar cuál es la diferencia entre el SID, System ID, como un identificador del sistema, y el nombre del servicio. ¿Ya? Porque se pega más bien desde DBA. Cuando se creó la base de datos, se creó con nombre de servicio. ¿Ya? Y le puse así, ORLSL. Yo, si esta instalación tiene los mismos pasos de la página web que les puse ahí en el chat. ¿Ya? Entonces, colocados estos datos, yo podría probar. Y ahí dice estado correcto. Significa que se conectó.
Ya se conectó. Entonces podría guardar. Fíjense que al apretar el botón guardar, la conexión me apareció acá arriba. No sé si la ven. ¿Sí? ¿La ven? Sí, se ve. USR-sys. Es el nombre que yo le puse acá arriba, ¿cierto? Como ya está guardada, entonces de aquí para adelante, cuando yo me quiera conectar con el usuario SYS, que es el administrador de la base de datos, uno de los administradores, le hago doble clic ahí nomás. Pues ya no tengo que crear, esto estoy creando una conexión nueva. Entonces le puedo decir conectar. Y lo que está haciendo el efecto del doble clic sobre cuando, como si lo hiciesen acá arriba. Entonces eso me levanta el usuario y la contraseña, porque ya todos los datos los tiene dentro de esa conexión. Ya, coloco el dato, la clave que yo le puse cuando instalé la base de datos. Y se conectó. ¿Sí? Se conectó a la base. Ahora, vamos a hablar un poquito de temas de DBA, ¿ya? Porque son necesarios para poder crear un usuario, ¿ya? Porque aquí yo estoy listo, o sea, de hecho, en los trabajos, nunca un DBA les va a permitir, porque el DBA es el que va a conocer la clave del usuario SYS, en este caso. Si estuviésemos trabajando en Postgres, él va a saber la clave del usuario Postgres, ¿ya? Que es el usuario administrador de la base de datos. Y cada una de las bases de datos tiene un usuario administrador, ¿ya? Solo el DBA lo conoce. Con el usuario administrador yo no debería estar desarrollando software, no debería estar creando tablas, ni haciendo insert, update, delete, select, no, con esta cuenta no. Claro, yo podría aquí hacer un create table, ¿ya? Y el Oracle no me trae problema, pero no debería. En las organizaciones el DBA no les va a dar nunca la clave del usuario administrador de la base de datos, porque ahí tienes acceso a todo. Tiene acceso a toda la base de datos, ¿ya? Entonces, yo aquí, pero sí el usuario administrador, el que va a crear, por ejemplo, los usuarios. Entonces yo debería crear un usuario, ¿no es cierto? Y con ese usuario conectarme y ahí con ese trabajar, ¿ya? Pero necesito algunos conceptos previos, ¿ya? Que están en todas las bases de datos, pero en la otra base de datos pasan un poquito más desapercibidos, ¿ya? Porque tienen estos como wizard. Entonces uno levanta una ventana, ¿no es cierto? Lleno los datos, aprieta un botón y por debajo él está haciendo la instrucción SQL, ¿ya? Para hacer la acción que uno le está pidiendo, crear base de datos, crear usuario, ¿cierto? Aquí el Oracle también está, pero yo no los voy a ocupar. Yo voy a ocupar la instrucción SQL, ¿ya? Para que así la tengan como ejemplo. Después ahí pueden ver videos en internet, ¿ya? Si quieren ver cómo crear una tabla sin hacer el create table, ¿ya? Porque estas herramientas me lo dan, ¿cierto? Entonces, esta herramienta, el SQL Developer, es un cliente, ¿ya? Con este cliente yo me puedo conectar al server, ¿ya? Para que lo tengan más o menos la diferencia en que hay entre esta aplicación. Esto no es la base de datos, sino que esta aplicación se está conectando a la base de datos, al server. El server no tiene pantalla, ¿ya? La única manera de conectarme al server es a través de un cliente, ¿ya? Entonces, voy a volver aquí, y acá abajo. Profe, ¿el SQL Developer sirve para hacer consultas? Sí, exacto. Ahí yo puedo hacer los create table, ¿no es cierto? Puedo hacer los insert, y de ahí puedo hacer select. Ya hay una herramienta que me va a permitir. Existen montones de herramientas más para poder hacer lo mismo. Donde trabajo yo ocupan el TOAD, pero es pagada. Entonces por eso no la puedo ocupar acá. Ya hay otras herramientas más. ¿Ya? Y les va a pedir lo mismo. Usuario clave, ¿no es cierto? Dirección IP, el puerto y el nombre de la base de datos a la cual se quieren conectar. ¿Profe? ¿Sí? ¿También se puede por consola o no? También. Algo vamos a ver de la consola, pero no mucho, porque no es muy gráfico, no es gráfico. Entonces es más difícil trabajar ahí, pero se puede también. ¿Ya? Porque el Oracle cuando lo instalen, viene con un cliente que se llama SQL Plus. El Oracle. ¿Ya? El Postgres también dice línea de comando. ¿Ya? Todo eso es para conectarse a través de la base de datos con líneas de comando. ¿Ya? Pero son súper poco amigables. ¿Ya? Como cuando hablamos de los requerimientos no funcionales, que sea amistoso.
que un sistema sea amistoso, eso no es nada amistoso. Pero sí lo vamos a ver para que vean para que lo conozcan. ¿Ya? Entonces, cuando yo creo un usuario, ¿ya? Esto piénselo como algo lógico, no es que esté así físicamente en la base de datos. Cuando yo creo un usuario, por ejemplo, el usuario 1, yo creo el usuario, el DBA con el usuario sys, me crea el usuario. Lo que hace la base de datos es asignarle como una porción de la base de datos. Entonces, en esta porción, este usuario, vamos a hacerlo con otro color, este usuario va a poder crear tablas. ¿Sí? Entonces, a esta sección, vamos a escribirla acá, se le dice esquema. O lo van a encontrar en inglés. ¿Ya? A esa sección de ese usuario se le dice esquema. Entonces, el usuario 1 es el owner o dueño de las tablas que están bajo su esquema. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Si yo me conecto, si yo creo, el DBA me crea un usuario 2, entonces este usuario 2 también va a poder crear tablas. Y va a aparecer insert, update, y las tablas van a quedar ahí, ¿cierto? Pero entonces estas tablas son pertenecientes al esquema del usuario 2. Si yo me conecto, ¿ya? Estoy acá. Si yo me conecto con el usuario 1, por ejemplo, y aquí el usuario 2 tiene una tabla que se llama, no sé, U2T1, por ejemplo. Así se llama la tabla. U2T1. Entonces yo me conecto a la base de datos con el usuario 1. Y hago esto. Estoy conectado con... ¿Quién es el owner de la tabla? El usuario 2. El usuario 2. Entonces, ¿qué me va a responder ese select cuando yo lo tire a la base de datos? En el SQL Developer, en el cliente. Depende de quién lo El haga, ¿o no? usuario 1 no tiene dominio sobre esa base. No es su tabla. Va a decir tabla no existe, ni siquiera va a detectar, me va a decir tabla no existe. ¿Por qué? Porque como yo estoy conectado con el usuario 1, entonces él está haciendo el select en este esquema. Y como no lo encontró, porque él no es el dueño, me va a decir tabla no existe. ¿Ya? Entonces no son compartidas. ¿Ya? Aunque igual hay una manera, y vamos a ver, eso es lo que yo, por eso le estoy comentando esto, porque vamos a ver una forma en que sí se puedan compartir. ¿Ya? Pero los esquemas, por eso tienen un owner, ¿ya? Que es el usuario. Y él solamente ve las tablas o los objetos, ¿ya? Porque va a haber un montón de objetos que los vamos a ir compilando en un usuario, y ese usuario es el dueño de ese objeto. Ya no vamos a hablar solamente de tablas, porque las bases de datos no viven solamente de las tablas y los datos. ¿Ya? Esa es una parte nomás. ¿Ya? Porque este taller se trata de programación. Ya se trata de un lenguaje de programación que va a estar ahí en la base de datos. ¿Ya? Pero estamos contando esta previa porque para los que a lo mejor hicieron base de datos conmigo se están repitiendo esta parte, ¿ya? Pero para que así más o menos todo lo queremos entender cuando ya lleguemos a programar, ¿ya? En la base de datos. Entonces, cada tabla tiene un owner. Ahora, el DBA lo que hace con todas estas tablas de todos los usuarios, ¿ya? Los estructura las divide. Yo podría decir, ok, yo quiero que esta tabla que está aquí quede en esta sección, ¿ya? Esta tabla, pero esto a nivel de la base de datos completa, no por usuario. ¿Ya? Yo quiero que esta también quede en esta porción de la base de datos. Yo quiero que esta tabla quede en esta porción, y así él puede hacer estas porciones como quiera. Estas porciones son del punto de vista lógico. ¿Ya? Son del punto de vista lógico. Estas porciones se llaman
los table space. ¿Ya? Los table space son lugares lógicos donde el DBA le dice a los desarrolladores, porque él estructuró, él creó una serie de tables space para estructurar la base de datos que él está administrando. ¿Ya? Entonces, cuando estamos creando un nuevo sistema y tenemos que crear tablas, entonces es el DBA el que nos va a decir, yo quiero que queden en este table space o en este otro table space, o a lo mejor se tiene que crear un table space nuevo. ¿Ya? El table space es desde el punto de vista lógico. ¿Ya? Lógico, es una organización lógica de las tablas. ¿Ya? Es como una porción muy parecida a lo que es la zona, el esquema que le estoy dando yo a los usuarios. ¿Ya? Pero esto es desde el punto de vista del DBA. El DBA crea estas zonas y ahí puede mezclar de todos los usuarios. ¿Ya? O puede decir, yo voy a crear un table space para este usuario, un table space para el otro usuario, y así va creando un table space por cada uno de los usuarios. Es una organización que él tiene. ¿De qué le sirve esto? Es porque él, entre comillas, puede hacer que este table space lo puede sacar de circulación. Entonces, todas las tablas que estén contenidas en este table space no están accesibles. Es como que no existieran. Él puede prender y apagar los table space y dentro de muchas otras más opciones que puede hacer como DBA con los table space. Pero los table space son zonas lógicas, ¿ya? Para que el DBA organice la base de datos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Sí? Se Es una entiende. zona lógica. ¿Sí? Ahora, Sí. entonces esto desde el punto de vista lógico. Ahora desde el Profe, punto de en otras ¿sí? palabras, sería como un DBA sería como el encargado de dividir el disco, por decirlo así, en un servidor. Claro, pero fíjate que esta parte es lógica, no está en el disco duro. ¿Ya? Esa parte no la entiendo. Es como una cosa que tú te podrías imaginar que existe. ¿Ya? Es una zona media imaginaria donde van cayendo las tablas. ¿Ya? No existe físicamente. Ahora voy a hablar de la parte física, que tú lo vas a ver en el disco duro. Ah, ya, perfecto, ahora sí. Hay una parte entonces física que también la tiene que ver el DBA, ¿ya? Que se llaman los data files. Entonces, un data file, que es un archivo con un nombre, junto dbf, database file, ¿cierto? O archivo de base de datos, lo que hace es disponer estos tables space en un data file. ¿Ya? Y este archivo sí es físico. Yo este archivo lo voy a ver en el disco duro. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer que un table space tenga un data file, o puedo hacer que un table space, uno de estos, esté en varios data files, ¿ya? O un data file tenga varios table space. Puedo hacer todo ese tipo de combinaciones como yo las quiera hacer, como el DBA las quiera hacer. ¿Ya? Entonces, la parte física, donde yo voy a poder ver los datos, donde yo voy a ver los archivos, se llaman data file, ¿ya? Entonces, cuando yo hago un insert, ¿cierto? Cuando yo hago un insert en la base de datos y cae en el disco duro, está cayendo en un data file. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos esa parte? Sí. Cae en un data file. Ahora, existe una organización, desde el punto de vista lógico, ¿ya? Que es solamente para que el DBA estructure la base de datos. ¿Ya? Una opción muy básica que le permite, como les decía, es poder apagar un table space. Ya no se ve, no dejo que nadie se pueda meter acá. O sea, si quiero indisponibilizar la base de datos, una alternativa es poder bajar la base de datos, ¿no es cierto? Pero otra alternativa podría ser, yo saco pedacitos, saco los table space, ¿cierto? Entonces ya nadie tiene acceso a las tablas que están ahí, ni siquiera el owner. Ya, ni siquiera el owner del esquema, donde está esa base, es donde está esa tabla. Ya, entonces la otra es una distribución lógica nomás. Los tables space es una distribución lógica que yo puedo organizar la base de datos. ¿Ya? Y los data files son los archivos físicos. Aquí yo tengo un torpeo que les voy también en el correo, les voy a ir mandando también el código que vayamos haciendo. Porque el DBA tiene que configurar, y son muchas tablas las que, son muchas cosas, entonces yo no me sé todo el código de memoria, pero me sé el concepto, que esa es la idea de este taller. Ustedes se vayan con algunos conceptos, cosas que después lo pueden buscar por internet. Entonces,
Si yo quiero saber cuántos table space o data file tiene una base de datos, ¿ya? Porque los table space con los data files son así como amigos, ¿sabes? Van de la manito. Puedo tener muchos. ¿Cuál sería? Tengo muchos data files, por ejemplo. ¿Cuál sería la mejor estructura para almacenar esa información en la base de datos? Para que la base de datos sepa, el DBA sepa cuántos table space tiene. ¿Irlo enumerando? ¿Ya? ¿Pero dónde lo almacena? ¿Cuál es la estructura más básica para almacenar en una base de datos datos? ¿Dónde almaceno los datos en una base de datos? ¿Una tabla? Una tabla, ¿cierto? Lo almaceno en una tabla. Entonces, hay toda una cantidad de configuración que hace el DBA, y como la base de datos es un sistema, y lo que él hace es configurar, el DBA configura muchas cosas, la base de datos, ¿en dónde creen ustedes que va a almacenar toda esa información? En otra tabla. En tablas. Exacto. Entonces, existen un montón de tablas que se llaman las tablas del sistema, como cuando instalan Windows y están los archivos que son del sistema, que son los archivos del sistema operativo, ¿ya? Con hace correr el sistema operativo. Entonces, aquí hay un montón de configuración y todo se almacena en tablas, ¿no? Son tablas del sistema. Por ejemplo, voy a colocar aquí, el OneNote me pega el cursor del mouse. Por ejemplo, la tabla DBA Data Files, ya una tabla del sistema. Aquí la instrucción es, los cells se ejecutan con Control Enter. ¿Ya? Necesitan un punto y coma al final, ¿cierto? Entonces, fíjense que esto me está mostrando, este select me está mostrando los data files que tiene esta base de datos, que no tiene nada. O sea, son los data files que vienen con la instalación, ¿cierto? Fíjense que aquí están los table space que están creados. ¿Ya? En una misma tabla están las dos información porque, como digo, van de la mano. Entonces, si yo mirase en el disco duro, esto, ¿cierto? Esa carpeta, a mi directorio, ¿cierto? Coloco la ruta, y ahí tengo los mismos archivos. ¿Ven el total commander, ¿no es cierto? Sí se ve. Entonces, se fijan que aquí están los DBF. Entonces, fíjense que el primero dice mf user j4, mf j4, este que está aquí. Ese es. Ahí está el archivo físico. En la base de la base de datos. Entonces, cuando usted instale la base de datos, ¿no es cierto? Se instala una carpeta, la carpeta se llama data file. O sea, la idea es que ahí se dejen todos los data files, aunque yo los pudiera crear en el lugar donde yo quisiese. ¿Ya? Pero la idea es que por un orden del DBA, todos los data files fuesen almacenados ahí. Estos son los archivos físicos. ¿Ya? Y los que están aquí, fíjense que aquí hay más archivos que los que están acá, porque estos son los que están acá abajo, son los archivos de la base de datos. Los otros data files son para otro tipo de cosas, ¿ya? Que son propios de la base de datos. Pero estos son los de la configuración, ¿ya? Ahí están los archivos físicos, ¿ya? Entonces, volviendo acá. Para yo poder crear un usuario, ¿ya? Necesito decirle que todo lo que él haga, a qué table space va a quedar. Entonces, para poder crear un table space, ¿ya? Primero, antes de crear un usuario, tendría que entonces crear un table space, ¿ya? Y cuando creo un table space, necesito también crear el data file, ¿ya? Entonces, por eso es que le estoy dando esta explicación, ¿ya? Oracle se distribuye así: table space, data file, el archivo físico, el archivo lógico, y ahora que tengo eso, puedo crear un usuario, porque le digo a este usuario, cuando cree cosas, que queden en este table space, ¿ya? Porque el table space después ya... Consulta. ¿Sí? N usuarios entonces pueden intervenir en el table space. Claro, pero ¿quién le asigna? Fíjense que lo más probable, porque yo no he trabajado en todas las organizaciones de Chile, lo más probable es que el DBA sea el que cree los usuarios, no deje, Okay. porque yo podría decir a un usuario, darle un permiso para que pueda crear usuarios, ¿cierto? Lo más probable es que eso el DBA no lo vaya a hacer. Entonces, el único que tiene acceso a eso
es el DBA. Entonces el DBA va a crear usuarios. Entonces cuando el DBA cree el usuario, ¿cierto? Le asigna el usuario, le asigna la clave, le va a asignar un table space. A lo mejor tú no vas a saber el table space, pero ya tiene uno creado. Te va a dar a ti el usuario y la clave. Entonces tú abres el SQL Developer u otra aplicación, colocas el usuario y la clave que él te dio y te vas a conectar. ¿Ya? Y todo lo que tú hagas va a estar quedando en ese table space, significa que entonces en ese data file va a estar quedando en ese archivo físico. ¿Se entiende la asociación, no es cierto? Sí, se entiende. Sí. Gracias. Entonces, creemos, ¿con qué instrucción se crean las tablas? Create table. Con los create tables. Entonces, todos los objetos de la base de datos se crean con un create. Todos. Todos. Me selecciono más de lo que tengo, estoy copiando de mi torpeo, porque no me sé todos estos códigos de memoria. Ahí. Entonces, todos son con un create. Create. Entonces, create, table space, le doy un nombre al table space. Vamos a hacer un ejercicio que hice este semestre en base de datos, que es del banco, entonces le voy a crear un table space que se llame table space banco. Y le asocio un data file. ¿Ya? Coloco la misma ruta, ¿cierto? Que está acá arriba, ¿cierto? Y le voy a dar un nombre al data file. Data file banco. Banco, ¿cierto? Y le doy el tamaño. ¿Ya? Porque eso es una de las cosas que tiene que ocupar el DBA, ¿cierto? Del tamaño y lo que va ocupando la base de datos. Entonces, él está creando estoy creando con esto un table space, ¿cierto? Le estoy creando un data file y le vamos a asignar 100 megas. ¿Ya? 100 megas. Para que, significa que si yo ocupo más de 100 megas, esto, bueno, se puede caer, o el DBA también tiene que configurar para que eso se vaya incrementando solo. ¿Ya? Pero yo le estoy aquí asignando ya un espacio, una zona, con un tamaño específico. ¿Ya? Control Enter. Todas las instrucciones terminan con punto y coma. Entonces, ¿qué es lo que hice ahí? Table space banco creado. ¿Sí? ¿Lo leen? Sí. ¿Sí? Entonces, si le hago Control Enter a la de los data files, a la tabla de los data files, ahí está. Ahí está el nuevo archivo que se creó. Ese archivo debería estar físicamente, ¿no es cierto?, en el disco duro. Y ahí está el table space banco. Entonces, a mí me debería haber creado un archivo en el disco duro que se llame dbbanco.dbf. Ahora que refresqué, ¿cierto? Ahí está el archivo. ¿Lo ven? ¿Se ve? Sí, se ve, sí se ve. A ver. Y más o menos corresponden en el tamaño, ¿cierto? Que le di. Entonces, ya con eso ya creé un table space y creé un data file. Ahora, ¿con qué instrucción creen que voy a crear un usuario? ¿Cómo creerían que se imaginan que voy a crear un usuario? Create user. Create the user. Exactamente. No tiene mucha creatividad esto. Create user. Como create table. ¿No? So, voy a buscar aquí. Ahora tengo para mi ejemplo. ¿No? Create user, usuario, le voy a crear un usuario que se llame banco. ¿Ya? Este va a ser el nombre del usuario. ¿Ya? Identify by es la clave. Le voy a poner una clave banco. O sea, el usuario y la clave van a ser banco. Entonces aquí donde dice el default table space. O sea, todo lo que cree este usuario, a qué table space le voy a asociar. Y a este, ¿cierto? A este table space que creé recién. Fíjense que aquí ya no, de aquí para adelante ya no voy a mencionar nunca más bajo los data files, porque todo va a quedar asociado a ese table space y por ende queda a ese data file, porque están asociados, ¿no? Son amigos. Ahora, si por algún motivo, como yo le di aquí un tamaño determinado, ¿no es cierto? Entonces él me dice que temporariamente yo puedo ocupar un table space que se llama temp, por si acaso
este table space que hace lleno, o sea, el data file que hace lleno, ¿no? Entonces el Oracle me podría tirar los datos a un table space temp, que es un table space del sistema, ¿ya? Porque el sistema también tiene table space, ¿cierto? Porque esta tabla, ¿cierto? Tiene que tener un table space, porque es una tabla del sistema, ¿cierto? Tiene que tener un table space y tiene que tener un data file. Algunos de esos data files, ¿no es cierto?, que están ahí creados, es el data file donde están los datos de esa tabla, que es del sistema, ¿ya? Esto no lo voy a ocupar, sí, pero está como opción para crear un usuario, ¿ya? Control Enter. Se cayó. ¿Qué me dice? Este es el rol. Este es el error. Dice, nombre de usuario o rol poco común, no válido. No tengo idea por qué, eso a lo mejor lo van a hacer. Yo no soy DBA, yo no trabajo como DBA, yo trabajo como, estoy en un equipo que desarrolla soluciones, software. ¿Ya? Entonces, yo trabajo más por el lado de desarrollar en Oracle. Toda mi vida he trabajado en Oracle. Nunca he sabido por qué reclama por eso, pero el error es que te está diciendo que no puedes tú ocupar cualquier nombre para crear un usuario. ¿Ya? Entonces, hay que colocarle una instrucción aquí, que es esta. ¿Ya? Ejecuto esa Profe, instrucción. ¿no será porque los dos tienen el mismo nombre, create use un banco y el otro identify by banco? No, es la clave. No, te dice que tú no puedes asignarle el nombre que tú quieras. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, yo ejecuto esta instrucción. ¿Ya? Dice aquí sesión alterada, porque es un alter session. Es como un alter table. Cuando altero la tabla, ¿no es cierto? Cuando quiero agregarle un campo, quitarle un campo, cambiar el tipo de datos de un campo, ¿no es cierto? Altero la sesión y con esta instrucción yo ya puedo asignarle cualquier nombre a un usuario. Control Enter. ¿Y ahí qué dice? Usuario banco creado. Entonces, conectémonos con el usuario banco. Creo una conexión, ¿no es cierto? Voy a colocarle USR banco. Aquí sí le coloco el rol por defecto, porque el banco, el usuario banco que recién creé, no es un usuario de DBA. ¿Ya? Entonces me conecto aquí. Banco, ¿cierto? Y banco. Contraseña banco, ¿cierto? El localhost, el puerto, ¿cierto? El nombre de la base. ¿Ya? Y pruebo. Aprieto el botón prueba, a ver si se conecta. No se conectó. Ya, no se conectó. ¿Quién me puede decir cómo pueden interpretar ese error? Que el usuario de banco no tiene privilegio. Para Que crea, dice crea session. Para conectarse. conectarse a la base de datos. O sea, no es que no lo haya identificado, mire, si le coloco banco 2, hago una prueba. ¿Qué me dice? Nombre de usuario, contraseña no válidos, conexión denegada. Fíjense que es un error distinto, porque él me detectó que ese usuario no existía. ¿Ya? No existía ese usuario. Porque el banco 2 no existe. Pero este otro error, se lo pruebo, o sea, significa que él sí me detectó, la base de datos sí me detectó que el usuario sí existe. ¿Cuál es el problema? Le faltan permisos. Le falta permiso para conectarse. No tiene permisos para conectarse a la base de datos. O sea, un usuario que en realidad no me sirve para nada todavía. Entonces, ¿quién me tiene que dar los permisos al usuario para que se pueda conectar a la base de datos? ¿El DBA? El DBA. Exacto. El DBA me tiene que dar los permisos para que el usuario, que está creado nomás. ¿Ya? Entonces, aquí viene la tercera, no sé si vieron, si se acuerdan cuando vieron base de datos, ¿ya? Que les tienen que haber dicho que el SQL está dividido como en 3 sublenguajes. ¿Ya? Uno tiene que ver con la creación de los objetos, los creare. Otro tiene que ver con la manipulación, un sublenguaje que tiene que ver con la manipulación de los datos. Ahí está el select, insert, update, delete. Y otro tiene que ver con el control. ¿Ya? No sé si se acuerdan de eso, pero bueno, da lo mismo. ¿Ya? Y otro tiene que ver con el control. Entonces,
Eso es lo que me está faltando aquí, y aquí vamos a ver un poco que las acciones que hace el DBA, que él sí que tiene que ver ese tercer sublenguaje del SQL, que tiene que ver con dar permisos, para que un usuario pueda hacer cosas o no en una base de datos. ¿Ya? Como por ejemplo, un permiso para que él se pueda conectar a la base de datos. ¿Ya? Entonces, los permisos se dan con una instrucción que se llama grant y se quitan con una instrucción que se llama revoke. ¿Ya? Todos los permisos que ustedes quieran dar a los usuarios tiene que ser con grant, con la instrucción grant, como el create, ¿cierto? El create. Todo lo que nosotros creemos va a tener el create al principio, pero los permisos van a tener todos el grant. ¿Ya? Esta instrucción que tengo acá. Entonces, lo voy a guardar, sí. Voy a guardar esta conexión. ¿Cierto? Y ahí se creó ahí arriba. ¿Cierto? Pero no me puedo conectar con ella. Entonces, grant, ¿ya? Grant, para poder crear una sesión, ¿a quién se la voy a dar? Al banco. Al usuario banco. ¿Ya? Profe, estaba viendo ¿Sí? y el error que le salía adelante es porque la clave tiene que ser con números. Ah, ya. Esos son los AXI characters. Está valiándome la clave. ¿Ya? Pero bueno, con esa alter sesión le pueden dar el nombre que quieran. Ahora, el alter es por la sesión, o sea, significa que yo con el usuario sys me desconecto de aquí y me vuelvo a conectar y quiero crear un usuario nuevo, me va a salir el mismo error porque estoy en otra sesión. ¿Ya? Entonces tengo que volver a colocarle esa instrucción. Pero buen dato. Entonces me está validando mejor la clave. ¿Ya? ¿Y con cuál se quitan los permisos? ¿Con cuál se quita? Revoke. O sea, grant es para dar permiso, ¿y con cuál comando se quitaba? Revoque. Revoque. Revoque y lo que quieras quitarle. ¿Ya? Porque cada mínima cosita que quiera hacer un usuario en la base de datos tiene que tener algún permiso. No pasa solo. De ahí vamos a empezar a darnos cuenta. ¿Ya? Con revoke se quita. ¿Ya? Entonces, grant correcto, ¿cierto? Ejecuta el grant. Entonces ahora este usuario se va a poder conectar a la base de datos. Le hago doble clic acá. ¿Ya? Usuario clave. Y se conectó a la base. ¿Digan? Está conectado a la base. Entonces, vamos a crear un modelo para hacer algunos ejercicios iniciales que yo lo ocupo en clase, ¿cierto? Que tiene que ver con esto de como un banco, ¿cierto? Entonces, si se fijan, aquí yo tengo los clientes, ¿no es cierto? Aquí tengo las sucursales, que son las dos tablas que están al borde, ¿no es cierto? Entonces, un cliente, tengo aquí una tabla intermedia, esto lo saqué de un libro, ¿verdad? Entre las cuentas y el cliente tengo una tabla intermedia. Y fíjense que aquí tiene la cardinalidad de muchos. ¿Ya? Entonces, claro, una cuenta puede estar muchas veces acá y un cliente puede estar muchas veces acá. ¿Qué significa eso en la práctica? Que en realidad una cuenta la pueden tener varios clientes. Porque está muchas veces acá. La pueden tener varios clientes. Y lo que es más lógico, ¿no es cierto? Un cliente, ¿no es cierto? Puede tener varias cuentas. Eso es un poco más lo que uno podría conocer. O sea, yo tengo varias cuentas en el banco, ¿cierto? Aquí lo diferenciador es que la cuenta puede tener varios clientes. ¿Ya? Cuando son esas que existen, ¿ah? Existen ese tipo de cuentas en los bancos, cuando son esas cuentas bipersonales o de las familias donde son varias personas, ¿cierto? Y le dan la tarjeta y todos tienen acceso a sacar la plata. Entonces, es una cuenta que tiene varios clientes. ¿Ya? Y por otro lado, tengo los mismos como en los préstamos, ¿cierto? Que aquí dice que es un poco más raro, pero aquí tengo los préstamos, y tengo una tabla intermedia entre los préstamos y los clientes, ¿cierto? Con aquí unos muchos. Significa que un préstamo está muchas veces acá, ¿cierto? Esto no se los voy a enseñar porque esto es parte de la asignatura de base de datos, ¿cierto? Está muchas veces acá, por lo tanto un préstamo podría tener varios clientes. Un préstamo podría tener varios clientes, se lo podrían pagar varios clientes.
Y un cliente, lo que es, eso sí es más natural, un cliente puede tener varios préstamos, ¿cierto? Y la cuenta, ¿cierto?, pertenece a una sucursal y un préstamo también se saca en una sucursal que son del banco. ¿Ya? Como la ventaja que está acá, que al tener los préstamos de las cuentas por separado, es como que yo podría pedir un préstamo en el banco sin tener cuenta. ¿Ya? Y el banco me puede dar un préstamo sin yo necesariamente tener una cuenta en el banco. ¿Sí? ¿Se entiende el modelo? Sí, sí. Sí, Entonces, por un lado tengo las cuentas, tengo el cliente ahí, por un lado tengo las cuentas que él tiene y por otro lado los préstamos. ¿Ya? Y todos conjugan en la sucursal. ¿Verdad? Las cuentas pertenecen a la sucursal y los préstamos también pertenecen a una sucursal del banco. ¿Ya? Entonces voy a crear una tabla de este modelo. Voy a crear la tabla sucursal, que las tengo ahí todas listas. ¿Ya? Entonces los tipos de datos que vamos a ocupar es un number, son números. ¿Ya? Los varchar 2, que son caracteres. Ya que ahí yo le estoy dando la cantidad de caracteres que me permite el varchar. El varchar 2, existe un varchar 1, pero no sé cuál es la diferencia con el varchar 2, porque yo desde que estoy trabajando ya existe el varchar 2. O sea, el varchar 2 es antiguo. Ya salí hace harto tiempo. Y ya están los varchar 2. ¿Ya? Otro tipo de datos que van a ocupar el tipo fecha, el date. ¿Cierto? Esos son los tipos de datos básicos más o menos para poder crear las tablas. ¿Ya? Y termino con punto y coma. ¿Sí? ¿Sí? sí, todo bien. Perfecto. Profe, según el Google, el varchar puede almacenar hasta 2000 bytes de caracteres, mientras que el varchar 2 puede almacenar hasta 4000 bytes de caracteres. Y en una tabla. En una tabla pueden ser 4000. ¿Ya? Porque cuando lo ocupemos en un programa, hasta 32.000. ¿Ya? En una tabla se pueden hasta 4000 caracteres. Ahora, existen otros tipos de datos, por ejemplo, no sé si conocen XML, ¿cierto? Que a veces XML son a mí me ha pasado, ¿ya? En los trabajos que he hecho. Los XML, hay trasvasijas de información entre sistemas, ¿no es cierto? Y ocupan XML, entonces a veces los XML son enormes y por resguardo de datos nosotros guardamos el XML. ¿Ya? Por si acaso después alguien dice, oye, me mandaste mal los datos, y uno puede decir, sí, pues aquí va el XML, o sea, el XML me faltaron los datos, entonces el problema es para el otro lado. Había veces esos XML tienen más de 4000 caracteres. Entonces existen otros tipos de datos más que me permiten almacenar más cosas. Permite almacenar hasta archivos. O sea, yo podría tener un Word, un PDF dentro de una columna, ¿cierto? Porque permiten almacenar binarios, ¿ya? Pero eso lo pueden ver ustedes por cuenta propia o si lo quieren buscar por ahí. ¿Ya? Hasta el momento yo no he tenido que ocuparlo para los sistemas que han estado, pero no se descarta que a lo mejor ustedes lo puedan necesitar alguna vez. Pero se puede. ¿Ya? Yo creo que se puede almacenar un archivo en una base de datos. ¿Ya? ¿Ya? Gracias por la diferencia entre el varchar y el varchar 2. ¿Ya? Pero ya efectivamente casi nadie no ocupa el varchar. Casi todos ocupan el varchar 2. ¿Ya? Y porque es antiguo. Entonces, terminamos un punto y coma la instrucción, ¿no es cierto? Control Enter. Se cayó. Se cayó. ¿Quién me dice? ¿Faltó permiso? Dice, claro, dice insuficientes privilegios. ¿Por qué? Porque no tengo permisos para crear tablas. O sea, el DBA me dejó conectarme a la base de datos, pero de ahí a que yo pueda crear tablas ya otra cosa. O sea, entonces, ¿quién me tiene que dar los permisos para yo poder crear tablas sobre mi esquema? Porque mi esquema banco, ¿no es cierto? ¿El DBA? El DBA. Entonces existe un GRAN que me da permisos para crear tablas. ¿No? Profe, el permiso que le concedí actualmente es solamente para conectarse a la base de datos y realizar consultas, pero sin aplicar CRUD. Claro. O sea, no puedo crear tablas, por ejemplo. Me permite conectarme a la base de datos y yo pudiese, por ejemplo, esta tabla que es del sistema. Yo aquí estoy con la cuenta banco, ¿no es cierto? Control Enter.
tampoco la puedo ver. ¿Ya? No está permitido verla. ¿Ya? Entonces tampoco puedo hacerle select a cualquier cosa. ¿Ya? Esa tabla la está viendo el DBA, pero no la permite ver cualquier usuario. ¿Ya? Tendría que darle permiso. ¿Ya? Entonces, me voy con la cuenta que es del DBA, ¿cierto? Y un gran, créate cualquier tipo de tabla. ¿A quién? A banco. Le permito a banco poder generar tablas. Control Enter, gran correcto. ¿Cierto? Entonces yo vengo para acá. Control Enter, y ahí dice tabla sucursal creada. ¿Ya? Tabla sucursal creada. Y esto a veces pasa porque si ustedes han hecho tareas, a lo mejor en alguna asignatura que tengan que desarrollar, a veces le dan permisos de administrador a la usuario, entonces ya tienen todos estos permisos ya listos. En el mundo real eso no va a pasar. Lo más probable es que eso no va a pasar. O sea, cuando el DBA cree algún usuario u otro, no le va a dar permiso para que puedan hacer cualquier cosa sobre la base de datos. Va a estar restringido. Entonces, un poco, eso es lo que quiero mostrar acá, que cada cosita, cada acción que ustedes hagan, va a requerir algún tipo de grant. ¿Ya? Entonces, ahora que yo pude crear la tabla, yo podría hacerle select. Me muestra aquí la única tabla que tiene, si no tiene más tabla. Punto y coma, ¿cierto? No tiene nada, ¿cierto? Tendría que insertarle datos. ¿Cierto? No sucursal. Ahí siempre me gusta escribirle los atributos campos. Profe, ¿da lo mismo si escribe las variables con mayúscula o con minúscula? Y lo mismo. Le da exactamente lo mismo. Case sensitive, ¿cierto? Sí, le da lo mismo. Entonces voy a crear la sucursal un number de 3, o sea, aguanta hasta un number de 999, ¿no? Y menos 999. ¿Alguien hace una pregunta más? ¿No? Sí, es idea de sucursal tope. El escribió mal al principio. Gracias. Entonces voy a crear la sucursal 99. Después, ¿qué viene? Viene el nombre de la sucursal. La sucursal le llaman la dirección. Y la ciudad. Santiago. ¿Sí? ¿Cómo lo ejecuto? Control Enter. No me dejo. ¿Qué es lo que dice? Privilegio. Ahí está. ¿Qué me puede interpretar ese error? Que falta no nuevamente tiene- permiso ¿Para Sí. qué? ¿Para qué? para insertar datos a las tablas. Ya, un poquito más específico. Necesito permisos para modificar el table space. Claro, ¿cierto? No. ¿Se acuerdan que cuando yo creé el usuario, cuando el usuario sys o sea, el usuario sys, ¿no es cierto? Me creó el usuario, me dijo que todo lo que usted haga, ¿cierto? Va a quedar en esta table space. ¿Se acuerdan? Yo les puse un table space en la instrucción create user. ¿Ya? En la instrucción create user, ¿cierto? Ocupa el table space banco. ¿Ya? Entonces, bueno, me dio permisos para poder crear la tabla, se creó, ¿cierto? Pero ahora que yo quiero inserir un insert, ese insert, ¿cierto? Va a quedar en el table space, es decir, va a quedar en el data file. ¿Ya? Me está diciendo que no tengo permisos para ocupar el table space. O sea, te di permiso para crear tablas, pero no para inserir insert. ¿Ya? Sobre el table space. ¿Qué necesito entonces? Conceder permisos desde DBA. Claro. Darle permisos para que este usuario pueda ocupar el table space. ¿Ya? Entonces, me tengo aquí con el usuario sys. ¿Ya? Vuelvo aquí a la otra pestaña con el usuario sys. Y aquí yo tengo mi torpedo, ¿cierto? Dice, grant, ilimitado table space, o sea, para que pueda ocupar ilimitadamente los table space a un usuario. Al usuario banco. ¿Sí? Gran correcto. Aquí pueden borrar también, para que no se sigan acumulando. Vuelvo ahora al... ¿Iba a decir algo?
Profe, ahí se concede permiso también para editar y eliminar registros desde el file. Claro, exactamente. Exactamente. Vuelva con el usuario banco y vuelva a hacer el insert, ¿verdad? Y ahora hice una fila insertada. Ahora sí ya puedo hacer. Yo le hago un select a la sucursal y ahí está. ¿Sí? ¿Vieron? ¿Alguien que no había tenido clases conmigo había visto este tema antes o no? Yo sí, pero, o sea, no he tenido clases con usted, pero ¿Habían visto este tema de el ramo de base de datos lo tuve hace mucho tiempo, así que, bueno, por eso estoy aquí. sirve para refrescar un poco lo... yo primera vez que lo veo, claro. Sí. Ahí, Tomás, gracias Tomás. Sí, sirve también para los que no, para refrescar, aunque hayan tenido clases conmigo, para refrescar un poco la memoria porque esto se va empezando a olvidar a veces. Claro, entonces, cada cosa... está bien. Y eso lo vamos a hacer rápido, o sea, si lo estoy hablando muy rápido, me dicen. Cada cosa necesita su permiso, y es en todas las bases de igual. Lo que pasa es que, como les digo, cuando uno hace alguna tarea, uno crea usuario y le da permiso a superusuario, al usuario administrador, entonces, claro, le da todos los permisos al tiro, entonces uno se mete ahí, hace insert, crea tabla, ya está todo dado. Pero así no se va a dar en las organizaciones. ¿Cierto? Hago un insert. ¿Profe? ¿Y no hay un permiso para dar todo de una? No. No hay un permiso así, démosle todo. ¿No? Bueno, no tengo PK, así que le cambié no creaba las PK ni EPK, ¿no es cierto? Pero ahí creé otro usuario más, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de la base de datos, no es cierto? ¿Por qué se sustenta la base de datos? O sea, cuando algunos pasaron por estructuras de datos, ¿no es cierto? Ahí enseñaron este tema también de que los datos son importantes y cómo estructurarlos en distintos tipos de estructura, para la redundancia con el nombre de la asignatura. Pero claro, cuando hacían tareas, hacían una función, ¿no es cierto? Lo llenaban con datos, les daban una respuesta, pero después si querían el mismo dato de nuevo o la misma acción de nuevo, tenían que volver a hacerla, ejecutar todo de nuevo. Entonces, ¿cuál es la de la base de datos? O sea, que la base de datos tiene datos persistentes en el tiempo. Eso significa que yo calculo, ¿no es cierto? Tengo un resultado, ¿no es cierto? Incluso hasta los datos iniciales pueden venir de la base de datos. Hago un select, ¿no es cierto? Los programas en select, obtienen los datos, procesan, obtienen un resultado, y los resultados los puedo tirar de nuevo a la base de datos, ¿no es cierto? Entonces, si llego a necesitar con el tiempo el mismo cálculo, ya no lo tengo que volver a hacer. Ya está almacenado en la base de datos. O sea, me ahorro tiempo de proceso. ¿Ya? Entonces, yo podría abrir otra conexión, botón derecho aquí abajo, ¿verdad? ¿Ya? Voy a abrir otra sesión a la base de datos. ¿Se ve, no es cierto? Sí, se ve. Sí, sí se ve. Excelente. Y me voy a conectar con banco. El banco ya se puede conectar a la base de datos. ¿Cierto? Y me conecté. Entonces, yo podría irme a esta otra sesión, ¿no es cierto? ¿Cierto? Que a esta sesión de banco, ¿no es cierto? Ahí están los datos, ¿no es cierto? Y esto es lo que hace encachado la base de datos, que yo podría abrir distintas sesiones de banco, ¿cierto? Y podría ver los datos porque los datos están compartidos. ¿Cierto? Entonces yo tomo este select, ¿y qué es lo que debería ver? ¿Qué es lo que debería ver con ese select? Todos los datos que están dentro de la tabla sucursal. Los dos registros, ¿cierto? Los dos registros que inserté con la otra sesión, ¿cierto? Control Enter. ¿Qué es lo que dio como resultado? No mostró nada. Quizá le faltó mencionar el usuario que lo creó y lo insertó, que es el banco. El banco, que yo estoy conectado con banco. Esta tabla es... No le hizo commit. ¿Ah? No le hizo commit. Ah, falta un commit, ¿no es cierto? ¿Conoces el término commit? ¿No? ¿No? No. Todos los procesos lo ocupan.
Lo que pasa es que... Aguante GitHub. ¿Ah? En GitHub, Eso es como para guardar cambios dentro de un repositorio, para comentar que está haciendo ese cambio. para confirmarlos. Lo que pasa es que cuando yo hago insert, update, delete, que son las tres transacciones que mueven, o sea, las tres instrucciones que hacen transacciones sobre la base de datos, o sea, me pueden modificar los datos, todas las bases de datos, todas, ¿ya? Eso está en memoria. Y no está en memoria del usuario, está en memoria de la sesión. ¿Ya? Entonces, en la otra sesión donde yo hice los insert, se le asigna un trozo de memoria donde yo hago los insert, update, delete, lo que sea que me modifique datos, y esos datos están en memoria, porque yo no los he confirmado, significa que no están en disco duro. Yo estoy haciendo este select, abrí otra sesión, ¿cierto? Abrí otra sesión a la base de datos, hice el mismo select con el dueño, porque este usuario es el dueño de esta tabla, ¿cierto? Estoy haciendo el select y él va a buscar los datos al disco duro. ¿Ya? Y no hay nada. El otro usuario, cuando yo hago el select, me voy al otro usuario, ¿cierto? Me voy al otro usuario, hago control enter, pero él sí me está mostrando datos, porque son los inserts que yo he hecho aquí mismo. Entonces, cada vez que yo hago control enter de un select, entonces él va a memoria, ¿cierto? A ver si ahí tengo algo de esta tabla, y también va al disco duro, a ver si tengo algo guardado. ¿Ya? Entonces, toda esa unión de esos dos datos los muestro en pantalla, acá en esta grilla que tengo acá abajo. ¿Cierto? El otro, como no he confirmado los datos, significa que los datos están en memoria, el otro no encuentra nada. Entonces, ahí donde Sergio, ¿cierto? Dijo, claro, le falta el commit. ¿Cierto? Commit es una instrucción que confirma los datos. Confirmación terminada. ¿Qué significa? Que tomó la sección de memoria que él tiene, lo tomó y lo llevó a disco duro. Ahora esos datos, esos dos inserts que yo hice, ahora están en el disco duro. ¿Qué significa eso? Que yo puedo irme a la otra sesión y hago el select y ahora sí lo encontró. Porque ahora ya están en disco duro. ¿Ya? Vuelvo acá. ¿Cierto? Vuelvo aquí. Hago un insert. Hago la sucursal 97. ¿Ya? Una fila. ¿Cierto? Yo hago el select. Me muestra las tres. Aquí donde yo le decía. Entonces yo hago el select. El motor de la base de datos, o sea, el server de la base de datos, va a memoria del server, porque eso está en memoria del server, no en memoria del cliente. ¿Ya? Va al server, va a la memoria, encontré un registro, y va al disco duro, encontré dos, lo suma, y me lo muestra como que todo estuviera en disco duro. Entonces, me muestra la unión de esos dos conjuntos. ¿Ya? Pero, si yo me voy a la otra sesión, que es el mismo usuario, pero estoy en otra sesión, yo hago control enter, y sigo teniendo las dos. Porque él también va a su sección de memoria, pero como es por sesión, no es por usuario. O sea, el server me asigna una sección de disco duro, de memoria. El server me asigna una sección de memoria por cada una de las sesiones que se estén usando, no por usuario que se esté conectando. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí. Entonces, claro, no la encontró, porque el otro todavía no le ha hecho commit. ¿Ya? Entonces, si ahora voy con el otro usuario, le hago commit, ¿cierto? Confirmación terminada, ¿no es cierto? Y vengo acá, y ahora sí debería ver los tres, ¿cierto? Entonces, como va a ir terminando ya, tomo el insert, creo la 96, ahora lo estoy haciendo con la otra sesión, ¿cierto? Estoy haciendo un insert con la otra sesión de la base de datos. Hago el insert, se insertó una fila, y yo hago select con este mismo usuario, y tengo los 4 registros. Entonces, si hago un select con la sesión que estaba ocupando normalmente, tengo 3. ¿Sí? Tengo 3. Porque el otro no le he hecho commit. Vengo para acá, pero no quiero confirmar. Quiero arrepentirme. Entonces existe el rollback. El rollback es, voy a esta sección, voy a esta parte de la memoria RAM, ¿cierto? Del server, y en vez de pasarlo al disco duro, lo vacío.
¿Ya? Hago rollback, ¿cierto? Rollback terminado, ¿cierto? Significa que ese cuarto registro que yo ingresé, lo eliminé de la memoria, pero no lo paso al disco duro, ¿cierto? Y no está, ¿cierto? Porque yo hago el select, ¿no es cierto? Va a memoria, va al disco duro y lo junto. Entonces, como yo con el rollback vacié esa parte de memoria, el rollback vacía todo lo que tenga en memoria. El commit hace lo mismo. O sea, hago commit, tomo lo que está en memoria, ya sea los insert a todas las tablas, los update a todas las tablas que yo he hecho. ¿Ya? A cualquier tabla, los va guardando todos ahí, yo hago commit, toma eso, se lo lleva a disco duro y vacía la memoria. Vacía esa sección. El rollback hace el vaciado igual, pero no lo tira a disco duro. ¿Ya? Significa que yo voy a este otro lado, ¿Profe? hago el select y no está. ¿Sí? El rollback entonces es como cuando uno está en Word, cierra Word y no guarda. Claro. Algo así. ¿Sí? Deshace los Ya. cambios. Deshace los cambios que, por ejemplo, si yo hago insert, hago update a distintas tablas y yo hago un rollback, él me vacía todo. No me va a vaciar la... Ah, que yo quiero... No quiero eliminar hice 5, yo quiero eliminar la tercera. No. Lamentablemente el rollback vacía todo. ¿Ya? No me deja la opción de yo poder elegir cuál quiero vaciar. El commit hace lo mismo. Si yo confirmo todo lo que tenga en memoria. Tomo eso, lo llevo al disco duro, ¿cierto? Ahora ya está en el data file, ¿cierto? Y ahora ya se hizo persistente el dato. Mientras yo no haga el commit, el dato no es persistente, está en memoria. ¿Ya? Pero eso tiene que hacer la base de datos cada vez que yo hago un select. Entonces, voy a la sección de memoria, a ver si tengo algo ahí, porque puede que no tenga nada, ¿cierto? Como lo hice con la otra sesión de base de datos que te di, y voy a disco duro. ¿Ya? Y la unión de esos dos lo entrego. Lo mismo le pasa a un lenguaje de programación. Si yo estoy programando en Java, JavaScript, C#, PHP, y esos lenguajes hacen insert, update, delete a la base de datos, y después hacen un select, él le va a devolver, porque esa acción la hace el server. Lo que tenga en memoria, lo que tenga en disco duro, lo junto y se lo devuelvo. Aunque el lenguaje todavía no he hecho commit, porque el commit lo hago lo ejecuto en el cliente, pero lo confirmo en el server. Cuando ese commit viaja al server, commit. Tomo lo que tenga en la memoria RAM, lo paso al disco duro, vacío el nombre, vacío la sección de memoria. ¿Profe? ¿Sí? Y si yo elimino los registros, pero sin el rollback, sino como manualmente yo, se me olvidó cuál era la instrucción, pero si los vacío yo, y después le hago commit, también se borran, ¿verdad? Nada menos. Así es. Significa que para borrar, él va a buscar el dato, o en la memoria, o en el disco duro. Y lo pasa acá. Lo update también. Gracias por compartir ahí una de MySQL. Consulta, algo más extremo, pero asumo que la respuesta va a ser sí. Si no he hecho commit y se me corta la luz, se vacía la memoria y perdí todo. La base de datos tiene un segmento de donde eso lo puede guardar. ¿De quién depende de si eso lo va a respaldar o no? Lo que esté en la memoria del DBA, como haya configurado la base de datos. Si no configuró esa parte, claro, se perdió. Pero hay unas opciones de que eso quede en resguardado ante un apagón de la base de datos. ¿Ya? No solo ve el DBA. Ya son acciones de la base de datos completa, no de un usuario particular. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Más preguntas? Por si no quedamos hasta aquí, ya estamos en la hora. Ya nos pasamos 5 minutos. Por lo que veo con la base de datos que se diferencia mucho con Oracle y MySQL y con SQL Server, es que en SQL Server y MySQL es como cuando uno hace insert, como que lo inserta directamente al disco duro. En este caso... Porque tienen configurado un autocommit. Porque también existe. Entonces, cuando los DBA estén ocupando MySQL, estén ocupando Postgres, lo más probable es que ese autocommit no se lo van a poner. ¿Ya? Le van a sacar esos autocommit. Porque existe, en Oracle también existe el autocommit. O sea, que yo hago un insert commit, update commit. ¿Ya? Lo hace solo. ¿Ya? Eso es lo que está pasando en las versiones cuando uno instala en PC de esas otras bases de datos, ¿ya? Porque Postgres queda configurado al tiro en el autocommit. Entonces hay una parte donde está el commit. De hecho, aquí está el commit en botón. Aquí está el commit en botón, confirmar, y lo mismo que apretar F1,
Y el rollback F2, F12. F11, F12. ¿Ya? O por botón. Yo aquí puedo decir commit. Dice al ejecutar banco. Que apreté el al lado, ¿no? Ahí está. No sé lo que apreté. Entonces aprieto acá. Este es commit y este es un rollback. Lo mismo botón. ¿Ya? ¿Más preguntas? Si no, continuamos mañana. No, profe, ninguna pregunta. No. Todavía no hemos llegado a programar, pero esta parte es la como introductoria para llegar para allá. ¿Ya? Esperamos mañana ya podemos tirar algún hola mundo. Profe, el rollback no funciona si ya tiré un commit, ¿cierto? Es que si yo tiré comic primero, él tomó los datos de la memoria, los pasa al disco duro. Si yo tiro un rollback, ya están en disco duro ya. Ahí Aparte- tengo que aplicar lo que empezar a ocupar delete, empezar a borrar con delete. Aparte, el commit ya también borra todo lo que está en memoria porque lo pase ya, pues. Entonces, al hacer commit también se borra todo lo que está ahí. Sí, tengan claro que vacía esa zona de memoria. ¿Ya? Mañana vamos a seguir hablando de esto porque esto no es menor. ¿Ya? Para cuando uno quiere programar, tiene que tener cuidado con este tema de los commit y los rollback. ¿Ya? Por eso lo saco a colación. Y con esta zona de memoria. Que tienen las bases. ¿Ya, estimados? Ok, muchas gracias, profe. Ya, pues no, de nada. Nos vemos mañana a ver si logramos tirar una línea de código a la vaciada. ¿Ya? Ok, chao, cuídese. Vale, Gracias, profesor. Chao, profe, buenísima clase. Chao, profe, un abrazo. Un abrazo. Chaito. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, que esté bien.